El dólar, un símbolo de poder de una de las mayores economías del planeta, la moneda de reserva del mundo. La demanda de dólares en el mundo sigue creciendo a pesar de las medidas adoptadas por algunos países para rechazar la moneda de Estados Unidos. Los billetes emitidos por la Reserva Federal atraen desde hace tiempo a los investigadores que descubren cada vez más indicios de extraños símbolos en ellos. ¿Quién puso estos símbolos en los billetes y por qué? ¿Por qué los bancos pertenecientes a la Reserva Federal superan en poder a muchas grandes naciones? ¿Cómo consiguió Estados Unidos que el mundo entero bailara a su son y comprara un dólar que ahora ni siquiera está respaldado por nada? ¿Y cómo ha conseguido un grupo de súper ricos hacerse con el derecho exclusivo de imprimir dólares sacando dinero de la nada? Hoy pondremos la luz sobre los misterios de la moneda estadounidense, hablaremos de la Reserva Federal e invertiremos el curso de la historia para ver quién y cómo hizo del dólar la moneda número 1 del mundo. Prepárate para ver mucho dinero, mucho dinero. Comenzamos. Muammar Gaddafi soñó con que su país elimine el dólar a la hora de vender el petróleo libio. En 2010 anunció el cambio al llamado dinar de oro, una moneda local respaldada por el metal precioso. A Estados Unidos no le gustó, ya que el abandono del dólar por parte de los países productores de petróleo tendría un efecto dominó, ya que otros países seguirían el ejemplo de Libia y utilizarían sus monedas nacionales para saldar cuentas. La pérdida del dominio mundial no estaba en los planes de la élite gobernante de Estados Unidos. La vinculación con el oro dio al dinar una ventaja competitiva, y cuando Gaddafi pidió explícitamente a otros países musulmanes que rechazaran los billetes verdes, la paciencia de las élites estadounidenses se quebró. No pasó mucho tiempo antes de que Muammar Gaddafi fuera derrocado por militantes que se presentaban como el pueblo libio. De hecho, eso tuvo lugar con la participación activa de los Estados Unidos y los países de la OTAN. Los estadounidenses motivaron entonces la invasión por la necesidad de salvar al pueblo libio de Gaddafi. El líder, al que los estadounidenses calificaron de tirano, fue asesinado y el país se sumió en una pobreza absurda, incluso para los estándares africanos, mientras la hegemonía estadounidense continuaba. Ahora te contaremos cómo Estados Unidos se hizo con el dominio de las finanzas en una historia que cambiará tu idea de cómo funcionan realmente las relaciones de pago transnacionales en la actualidad. Entonces, ¿cómo se las arregló el sistema financiero estadounidense para subyugar a todos los demás? El dólar adquirió su estatus único durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a su situación geográfica, Estados Unidos fue la nación menos afectada durante la guerra. Podría decirse que la guerra apenas le afectó. En ese momento, las economías europeas se desmoronaban y sus sistemas financieros se hundían. Lo que se necesitaba era una moneda estable a la que pudieran vincularse todas las demás. Fue entonces cuando el mundo miró a Estados Unidos como una fuente de calma. La economía estadounidense era poderosa, pero el dólar en sí mismo aún no tenía un estatus exclusivo. En el sistema bancario estadounidense había madurado un plan para apoderarse de los mercados mundiales con el dólar como moneda de reserva del mundo. Por primera vez en la historia de la humanidad, la moneda de curso legal de una nación iba a dominar todo el planeta Tierra según el plan. Los estadounidenses propusieron un sistema en el que su moneda estaba vinculada al oro a $35 por onza, y todas las demás monedas estaban fijadas al dólar y no podían variar los tipos de cambio en más de un 0,75%. En cualquier dirección. Como resultado, era imposible cambiar cualquier moneda que no fuera el dólar y la libra por oro. Para comprar oro, había que comprar un dólar o una libra. Así surgió el sistema de relaciones financieras de Bretton Woods. En cierto modo, este mecanismo no era malo. En lo peor de la crisis de posguerra, protegió a la economía de la hiperinflación. Pero solo fue bueno mientras el propio dólar se mantuviera estable. Estados Unidos se vio envuelto en una carrera armamentística, luego en una costosa carrera de vuelos espaciales entre las superpotencias y finalmente los Estados Unidos se endeudaron. Empezaron a imprimir dólares sin control para pagar también la guerra de Vietnam. Pronto, la mayoría de los países se dieron cuenta de que el mundo entero estaba financiando los déficits de solo dos países, Estados Unidos y Gran Bretaña, ya que la deuda externa de estas dos naciones superaba el nivel de la reserva de oro. Había más dólares en circulación que oro para respaldarlos. Parecía un buen momento para abandonarlo como medio de pago internacional. Pero, ¿cómo hacerlo si la caída del dólar haría caer la economía mundial que apenas se había recuperado de la guerra? A principios de los años 70, el valor del dólar había caído tanto que el oro salía literalmente de las bóvedas estadounidenses. Debido a la imposibilidad de respaldar los dólares con oro, la confianza en ellos se desplomaba rápidamente. Pero el mundo, rehén de la moneda estadounidense, se vio forzado a un nuevo compromiso. Estados Unidos suprimió oficialmente el cambio de dólares por oro, y el resto de los países pasaron del patrón oro al patrón papel dólar. A partir de ahora, la solvencia de la moneda estadounidense no se basa en nada. Más concretamente, se cree que se basa en la fortaleza de la economía estadounidense, que a su vez se basa en el estatus único de su moneda. Es un círculo vicioso. Los sistemas financieros del mundo dependen extrañamente del dólar. El destino de Muammar Gaddafi demuestra lo fácil que es salir de él.
Más de 200 países y miles de millones de personas en todo el mundo, sin siquiera ser consciente de ello, utilizan el dólar todos los días porque la gran mayoría de las transacciones en las bolsas de valores se realizan en esa moneda. El petróleo, el gas, metales, cereales, todo depende literalmente de cómo se sienta Estados Unidos. El dólar es incluso la moneda oficial de muchos países no tan desarrollados, como El Salvador, Panamá, Ecuador y un montón de otros. Las economías de esos países dependen al 100% del sistema financiero de Estados Unidos. Poca gente sabe que antes de 1945 había billetes de 500, 1000, 10,000 e incluso 100,000 dólares en Estados Unidos. Esta última se emitió por un corto tiempo y no podía llegar a manos de ningún estadounidense común, ya que solo se utilizaba para los pagos entre el Tesoro de los Estados Unidos y los bancos de la Reserva Federal. Dichas notas no llegaron a circular públicamente. Una vez que se dejaron de fabricar, se destruyeron la mayoría de los 42,000 billetes impresos. La Reserva Federal afirma que absolutamente todos los billetes emitidos por el gobierno de Estados Unidos desde 1861 siguen siendo aceptados sin restricciones y tienen su valor nominal completo. Pero es más rentable, por supuesto, vender un billete de este tipo porque su valor de colección es mucho más alto que el valor nominal. He aquí otro hecho: el papel cortado, como se llama a veces a los dólares, no es en realidad papel. Están hechos en un 75% de algodón y un 25% de lino. Y luego están estos raros billetes de $10 de colección de 1914 que fueron impresos en papel de cáñamo. En el reverso de este billete hay un grabado de Farming de Marcus Baldwin, Pensilvania. En aquella época, Pensilvania era el centro del cultivo de cáñamo y las plantas que aparecen en el billete son mucho más altas que el trigo y el lino. Aparentemente eso es exactamente lo que es el cáñamo. El nivel de protección es impresionante. Los billetes americanos modernos son extremadamente difíciles de falsificar porque las marcas de agua están cosidas en la capa interior. Y por último, los símbolos. Los billetes están literalmente llenos de ellos. El billete de $1 es el que más llama la atención. Detrás de las unidades, en cada una de las 4 esquinas del billete, se esconde una cruz similar a la de la Orden de Malta. Algunos dicen que es un molino de viento. Otros interpretan la silueta como un trébol de 4 hojas. Hay una cifra en la base de la pirámide. La numeración romana hace referencia al año 1776 en el que América se convirtió en un estado independiente. Justo en el centro del billete figura la inscripción In God We Trust, en Dios confiamos. Por supuesto, la decisión de poner la frase en el centro del billete es un derecho de las autoridades monetarias estadounidenses. Es curioso el celo con el que defienden la inscripción ante los ataques e incluso las simples preguntas de los descontentos. En 2018, un grupo de 29 ateos demandó a un tribunal estadounidense, alegando que el lema de los billetes viola la primera enmienda de la Constitución. Entre otras cosas, garantiza a todos los ciudadanos la libertad de religión y prohíbe el establecimiento de una religión estatal. El caso fue llevado al Tribunal Federal de los Estados Unidos, que decidió dejar la inscripción en los billetes y monedas de dólar. Sin embargo, hay poca sorpresa en tal decisión. La frase "Confiamos en Dios" apareció por primera vez en 1864. Se adoptó como lema nacional casi un siglo después, en 1956. Durante este tiempo, varias personas intentaron discutir con el gobierno y la Reserva Federal para que se eliminara la inscripción del billete, sin resultado alguno. La pirámide con el ojo que todo lo ve, brillando sobre ella, es la que más preguntas plantea. La imagen simboliza un dios que supervisa el orden del Estado o la supervisión de los poderosos sobre la gente común que, utilizando el dólar, apoya a los bancos del sistema de la Reserva Federal. Una versión popular es que el ojo en el triángulo es un símbolo masónico llamado Delta Radiante, que representa a Dios, el gran arquitecto del universo. La pirámide en sí también puede relacionarse con la masonería y simbolizar el sistema de conocimientos y el grado de iniciación de los participantes. Cuanto más arriba, más verdad se revela al iniciado. Pero incluso si asumimos que el misterioso ojo de los billetes sigue siendo el símbolo de Dios, ¿qué pasa con el hecho de que el número 13 esté literalmente en todas partes, lo que no tiene nada que ver con Dios, por así decirlo? Un águila con un escudo en una pata sujeta 13 flechas. En la otra pata hay un ramo de olivo con 13 hojas y frutos. Existe la teoría de que la aceituna en las patas del águila no es más que un símbolo de paz, y las flechas de guerra. Esto parece plausible. La cabeza del águila está girada hacia la rama. Eso se interpreta como el deseo de prosperidad y paz del país. Irónico, ¿cierto? El escudo tiene 13 franjas horizontales y 13 verticales. Justo encima de la cabeza del águila hay 13 estrellas. La pirámide tiene 13 niveles de ladrillos y las 2 frases de la parte superior sobre el águila y sobre la pirámide están formadas por 13 letras. Las autoridades estadounidenses justifican que el número simboliza las 13 antiguas colonias de las que se formaron los estados. Los 2 triángulos forman un anagrama de Mason, masón, y ahora este es quizás difícil de explicar por la coincidencia. Las extrañas frases "tiempo de comienzo", "nuevo orden para las edades" y "de muchos uno" son demasiado crípticas y abstractas para ser interpretadas sin ambigüedad.
Se cree oficialmente que quienes los escribieron en el dólar hace años no tenían en mente la dominación mundial de los Estados Unidos de América, sino que describían el funcionamiento interno del Estado en el momento de su creación. También hay otros símbolos crípticos. Se ve un búho en la esquina superior derecha. El gobierno atribuyó la inusual silueta al hecho de que hace tiempo los creadores simplemente cometieron un descuido en el diseño. Por supuesto, los símbolos en sí no significan mucho, porque lo más importante es cómo son las cosas en la vida real. Es en ella donde la Reserva Federal de los Estados Unidos se considera ahora casi el epicentro del mal mundial, y con razón. Sus bancos están imprimiendo dólares y aumentando la propia deuda externa estadounidense, a la que los expertos se refieren tan a menudo cuando pronostican el inminente colapso de la burbuja llamada sistema financiero estadounidense. La Fed se creó mucho más tarde que los bancos centrales europeos. Se considera que el lugar de la fundación es la isla Jekyll, que fue adquirida por una comunidad de superricos en 1886. Tenían acceso al club privado las personas más influyentes de su tiempo: Morgan, Pulitzer, los Rothschild, toda la élite financiera. Ellos y sus familiares eran los dueños de la mayor parte de la riqueza del mundo. Fueron ellos quienes desarrollaron el concepto que más tarde se convirtió en vida en la forma del sistema de la Reserva Federal. El rasgo distintivo de la Fed es su función de banco central, aunque su propietario no es el Estado, sino los particulares. Y el jefe de la Fed no es responsable ante los votantes. De hecho, es una sociedad anónima cuyas acciones tienen un estatus especial. En teoría, el Estado controla la Fed nombrando a los directivos. Sin embargo, siempre ha habido muchas preguntas sobre cómo se hacen exactamente esos nombramientos. ¿Los responsables de la imprenta escucharían realmente a alguien de afuera? Incluso si ese alguien es el presidente de los Estados Unidos de América. Los clanes han pasado por las épocas, su experiencia y dinero son vastos, y cualquier presidente se va después de uno o más mandatos, disolviéndose para siempre en el abismo de la historia. Nadie sabe cuánto durará la hegemonía estadounidense. Nada en este mundo es eterno, y alguien lleva décadas prediciendo el colapso del medio del pago estadounidense. Pero es demasiado pronto para alegrarse, ya que es probable que los restos del sistema financiero de Estados Unidos, que se está derrumbando, sepulten a todas las instituciones financieras del mundo y afecten a la vida de las personas en todo el mundo. Bueno, por otro lado, quizás sea bueno que exista una moneda tan estable como el dólar, en la que es conveniente contar todo como un equivalente universal. Y es mejor dejar que las cosas sigan como están. Escribe tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos y nos vemos en otra edición de Sedición.